Hugo, estamos hablando con el ingeniero Banda, que es el responsable de la comisión que ha venido de Lima. Y bueno, él trabaja en el INDECI Nacional, ¿no? Y está más enterado de repente que nosotros, ¿no? En el tema de las cuestiones administrativas. Pero está diciendo que el ENFEN, que es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que agrupa a todas las instituciones técnico-científicas del país, entre ellos el CENAMI, el IGP, INGEMEI, MARPE, etcétera, Universidad Nacional de Ingeniería, etcétera, está diciendo que el 20 de este mes de agosto el ENFEN se va a pronunciar si es que hay o no hay fenómeno del niño y qué tipo de clasificación se le da, débil, moderado, fuerte o extraordinario. Y eso nos tiene con bastante preocupación, ¿no? Así es. Pero tú me decías que hoy había leído en Diario Correo una información. ¿Qué es lo que trata esa información? Mira, lo que pasa es que acá nos falta información técnica. O sea, nosotros tenemos información científica de cómo se genera el niño, las consecuencias, etcétera, etcétera, el alcance. Pero a nivel local, por ejemplo, pregunto, nosotros tenemos desde Sechura hasta Máncora, no sé exactamente cuánta caleta, pero pongámosle 40. De esas 40 caletas, ¿cuántas de ellas sabe la temperatura de cero, de la playa cero, hasta 50 metros? Nadie. Entonces, eso es lo mínimo que tú debes tener, o sea, temperatura superficial del agua del mar. Si fuera, digamos, entre 0 y 100 metros, excelente. Y si tú le colocas ya por profundidad, digamos, 0, 10 metros, 20 metros, 30 metros, mejor todavía. Ese sería el primer tema. El segundo tema es vientos. Si tú supieras la velocidad de los vientos en un corte vertical de 0 metros hasta por lo menos 500 metros, tú dirías cómo están trabajando los vientos. Los vientos que tenemos en estos momentos, tú estás viendo la experiencia, son a veces fuertes, a veces no hay. Y el tercer punto es las temperaturas ambientales. Temperaturas ambientales en estos momentos están fluctuantes. En la noche hace frío, en el día hace calor. Pero ¿quién te lleva ese control a nivel de Máncora ciudad, de Órora ciudad, de Vichadito ciudad, y etcétera, etcétera? Nadie. Esa es la información técnica, ¿no? Esa es la información técnica que nosotros no tenemos. Entonces, ¿en qué se está pasando? Ni Piura misma la genera. Nadie. Talara, capital de provincia. Por ejemplo, ¿no? La presión. ¿Sabes tú quién? La única institución que tiene la presión barométrica es Corpac de Talara y Corpac de Piura. La torre. Claro. ¿No? Y luego tiene Senami. Nadie más. Son 3 ciudades, 3 puntos para 65 distritos que tiene la región Piura, para más de 1000 y pico de centros poblados. ¿Qué significa esto? Nosotros, para que haya un niño, tiene que haber acá baja presión. El por qué tiene eso y escaparía de esa exposición. Entonces, con la baja presión te atrae las lluvias. En este momento no sabemos si hay baja o alta presión porque nadie la está mencionando. ¿Por qué te hablo del corte vertical de vientos? La única que tiene acá radar es la universidad privada. Entonces él te trabaja entre 0 y 5 kilómetros. Entonces él te trabaja los 24 del día y tiene determinados momentos en que te hace un corte, por ejemplo a las 6, a las 12, a las 18 y a las 24 horas. Te hace un corte y te dice de qué forma está trabajando. Eso que te va a permitir saber si los vientos alisios están trabajando o no. Si hay calma de vientos alisios, entonces es como una noche tranquila. Por ejemplo, que la discoteca de tu vecino no funcione. Tú duermes feliz. Pero si funciona, significa que los vientos alisios están en ese momento trabajando a full. Por lo tanto, no va a haber formación de nubes. Y todos esos componentes que tú estás mencionando son los que generan información para saber si hay o no un niño, ¿no? La convergencia intertropical, por ejemplo, que está enseñando Yerré, en este momento está más arriba. Debería estar más abajo. O sea, hablando como si fuera la línea ecuatorial, está hacia Colombia, pegada a Venezuela. Exagerando, ¿no? Pero si estuviera, por ejemplo, de Ecuador hacia abajo, o sea, por ejemplo, Ecuador como línea ecuatorial, no como país, estuviera pegado, por ejemplo, a Cajamarca, a Amazonas, a Loreto, crucifícate, porque es señal de lluvias. La pregunta es, ¿estamos jugando eso? No, ¿por qué? Porque no tenemos ninguna información de alguien que me diga, oye, la intertropical está subiendo, está bajando. Nosotros lo conocemos ahí por datos genéricos de la ONA, de la NOAA. Ahora, ¿por qué estamos nosotros jalando todo esto? Si tú lees el suplemento del día, bueno, estoy jalando, discúlpeme si lo jalo el diario. No diga más, el tiempo. El tiempo saca un dato interesantísimo del actual director regional de Agricultura, Mario Laverri. Mario Laverri es algodonero. Así como tú eres historiador que andas profundizando y preguntando todo el Tulimunde. Él, desde que egresó de la universidad, estudió junto conmigo, él estudió agronomía industrial, se preocupaba mucho de cómo mejorar la producción del algodón. Y se encontraba con datos sorprendentes. Por ejemplo, después de un niño, el algodón te rinde hasta 34 cargas. Normalmente la mejor calidad y más producción. La carga, ¿no? Exacto.
Pero ¿por qué él en estos momentos duda de la información técnica? Ojo que está como director regional y ha sacado en el diario El Tiempo. Porque lo que estoy comentando es lo que nos está dando. Por ejemplo, los vientos. ¿Quién me está diciendo a mí los vientos? No hay nadie que me diga, oye, los vientos se están en estos momentos trabajando de esta forma en tal y cuales sitios. Las temperaturas están fluctuando entre tantos y tantos grados, ¿no? La intertropical está bajando, está subiendo. La termoclina, que es lo que está diciendo esos cortes de la profundidad del agua del mar, por ejemplo, tú tomas la temperatura a 0 metros, a 10 metros de profundidad, a 50 metros, a 100 metros, entonces tú estás viendo ya un corte de cómo está trabajando el agua caliente. Si el agua caliente está a 10 metros, significa que no está llegando acá todavía la onda Kelvin. Pero si eso se profundiza, ya un momento, hay algo que no funciona acá. O sea, conforme va bajando, las temperaturas son más calientes o son ya cálidas, significa que ya tú estás teniendo aguas cálidas o la temperatura del agua mar está caliente. Eso no se tiene. Entonces, ¿te vas en qué? En lo que estaba comentando Coco, en datos científicos de otros lugares, en que tú expones tu experiencia, así como estás tú dirigiendo en este momento este programa, pones tu experiencia y dices, sí, en base a lo que yo he visto, creo que esto debe darse. Pero si yo te pregunto, ¿tienes datos cuantificados? ¿Datos sociales? ¿Datos estadísticos? Se te cae, pues. Eso es lo que en estos momentos, lamentablemente, no estamos. Ahora, yo no dudo de que va a haber un niño, no dudo porque las condiciones están dadas. Pero la pregunta es, lo que dice débil, fuerte, moderado, extraordinario. Y ojo, eso es, mejor no lo menciono. Entonces, ingeniero, disculpe, a diferencia del año 98, las condiciones científicas que se conocían, que usted ha mencionado, ¿qué tanto alcance se tenía en esa época en comparación a la que actualmente se tiene? El manejo de la información, claro, la fluctuación de las condiciones que usted ha mencionado. Por ejemplo, una de las cosas que a veces cuando uno dice se ríe la gente, un poquito saliendo del tema, en el campo hay una teoría, cuando tú ves a un chilalo, si lo conoce, ya es un árbol que está en la copa, el nido significa que no va a llover. Si te lo coloca a medio de la altura del árbol, a media copa, no hay lluvias más o menos. Pero si te lo colocan en la parte de abajo, ya. Sin preguntarle al pata, a la cename, simplemente tu operación fuga, tienes que irte, ¿no? Sí, mira, esa información que da, por ejemplo, en el campo, ¿no? Del campo, del chilalo, sí, es verdad. Esos son datos que funcionan, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que estamos en el mes de agosto, el mar, la temperatura debe estar fría, pero ahorita aparecen especies hidrobiológicas de agua caliente. Claro. Ese también es un indicativo, está saliendo tuno, barrilete. Entonces, esas son especies de agua caliente. Pero ojo que ahí Coco, ahí trabajando la onda Kelvin. Ya, sí, pero son de agua caliente. Es un solo parámetro. No son de la estación. Claro. Entonces, ese también es un indicativo. Ahora, lo que estoy leyendo, Hugo, es que la temperatura del mar ha descendido en 2 grados. Ese es otro Información tema de una entidad que forma parte del ENFEN, IMARPE. Claro. Entonces, son variables. Por eso es que también me decía el ingeniero Banda de Indesi Lima, me decía, es que por eso es que el ENFEN no se ha pronunciado. Exacto. Y está esperando unos días más. Bueno, él dice que el 20 se va a pronunciar, de repente va a esperar un poquito más, aunque no tanto ya, para agilizar la cosa, para que la gente se prevenga más, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto, ¿tú te acuerdas de los grillos? La presencia de los grillos. Claro. ¿Te acuerdas tú de las hormigas voladoras, unas negras grandes? Aladas. Los saltamontes también. Exacto. Eso es antes de. O sea, esos son indicios. Ahora, tú vas al campo, ahora casi no funciona mucho porque hay cambios climáticos, pero por ejemplo dicen, la flor X, de una planta X, dice, no debe florear. Por ejemplo, hoy día, lamentablemente yo no estoy saliendo al campo, entonces tú a la gente del campo tú le preguntas, ¿qué hay de raro en el campo? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un ingeniero Matute que trabajó en Cenami y después se jubiló, y él nos decía, ingeniero, en el año 83 y después en el 98, me dice, estoy notando algo raro, animales de la sierra están bajando, no sé por qué, en esa época el 88 no sabía que se venía un niño. Cóndor de la zona de Huancabamba, de las partes altas, habían bajado a Chulucanas. Era algo pues que como si hubiera un circo con animales raros, ¿no? Habían bajado una serie de animales a la costa. ¿Por qué? Porque el clima les estaba afectando a ellos. Entonces ellos bajaban por la desesperación de tener alimentos, mejorar su hábitat, qué sé yo. Entonces eso no se está viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, hay tanta invasión, tantos cambios del año 83 y 98 a la fecha, ¿no? Han durado poco menos de 15 años. Y estos cambios, lamentablemente, nadie los está guardando en su bibliografía.
Por ejemplo, si alguien tuviera antecedentes de lo que fue una plaga de grillos del 83, una plaga de grillos del 98, y compararlos en qué época apareció con las fechas de actuales, eso sería un gran dato. Por ejemplo, en enero aparecieron tal cosa. Claro, eso no lo tenemos. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, ustedes como comunicadores sociales que deben preguntarle a la gente, por decir, como parte de un test, ¿qué vistes tú de extraordinario sin tomar en cuenta las lluvias que te afectó? Por ejemplo, antecedentes. Olvídate del calor, del frío, sino, por ejemplo, algún animal raro, como dice Coco, alguna especie marina nueva, en épocas que no deberían aparecer. Esos son datos que nosotros nos dieron la parte técnica, porque eso te permite decir algo está fallando aquí. Entonces, todo esto que estamos comentando es justo, es uno de los motivos por los cuales tenemos acá ese sistema de alerta temprana. Porque muchas veces nosotros decimos, prepárate para un simulacro. Sí, pero el simulacro ¿qué me va a dar? Con esto sí te va a hacer recordar. Y te va a decir por dónde tú tienes que salir. Y al mismo tiempo te va a hacer pensar que no solamente Máncora tiene problemas de sismo, también tiene problemas de lluvias muy fuertes. Y ustedes están atrás de un cerro. Tienen problemas de niños que ya los ha castigado la quebrada Fernández. Cuando la quebrada Fernández baja, no respeta a nadie. Y va a entrar a la ciudad de Máncora. Definitivamente que va a entrar. Estamos comentando con Coco allá, en donde vamos a colocar el segundo punto, y esa zona la va a recuperar el niño. Perdón, la quebrada Fernández la va a recuperar por ese brazo. Así le ponga lo que le pongas. ¿Por qué? Porque la naturaleza es dueña, sí. Muy bien, ya cerca de la 1 de la tarde, hemos estado acá un rato conversando con el especialista en defensa civil. Ha estado en Japón, inclusive tú recibiendo cursos, Huguito, ¿no? En Chile, ¿no? En el exterior, él pertenece a la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura, es el encargado de la preparación y también de la respuesta, ¿no? Sí. En caso de ocurrencia de un desastre. Siempre hemos estado trabajando en forma conjunta porque Defensa Civil Piura siempre atiende a los 64 distritos y a las 8 provincias, 65 distritos y 8 provincias que tenemos acá en el departamento. Y bueno, pues hablar de tema de prevención es muy importante. Una recomendación final a la población de Máncora a propósito de esta presencia de niño anunciado, Hugo, ya en la parte final de nuestra intervención en la radio. Bueno, del punto de vista municipal es que todos los drills tienen que ser activados, o sea, definitivamente. Limpiados, ¿no? Limpiados, todos. Y ahí no interviene solamente la municipalidad, sino también los directivos y la población. ¿Por qué? Porque al final la municipalidad podrá tener muchos deseos, pero él tiene que orientar con la población. Exactamente. El segundo lugar son los centros educativos. Decirles a los niños qué significa un FEN, ¿no? Los centros educativos tienen que inculcar en el niño, en el adolescente y en el joven que el FEN no es algo malo. El FEN tiene su parte positiva y eso es lo que tenemos que nosotros recalcar y hacerle conocer la historia de lo que ha sido pues el FEN en el 83 y el 98. Y finalmente a la población en general. Cuando llueve todo el mundo se moja. Aún cuando tengas la mejor de las casas, en algún momento te va a afectar. ¿Y qué significa esto? Que tus techos, si no tienen una protección con calamina, por lo menos ponerle un plástico con una inclinación, ¿no? Ponerle un plástico, ahora hay bastantes plásticos, ponerle un plástico y gastas poco, pero por lo menos vas a impedir que el agua se empose en tu techo, si es que es que lo malogre, ¿no? Exacto. Y si es de calamina, reforzar todos los huecos que tengas con masilla, ¿no? Y coordinar con todos tus vecinos, si que sabes que tu zona por ahí discurre el agua, que de todas maneras va a ser, y si en tu zona también se empoza, tener por lo menos un par de picos, un par de lampas, y a la hora que ocurra esto, decirle a los vecinos del costado, oye, ya pues hagamos esto y sacarlo. O sea, es una participación. Darse la mano entre todos, ¿no? Claro, es una forma comunitaria, porque como digo, la lluvia, cuando cae, todo el mundo se moja. Y luego a mi criterio, sacar la parte buena del niño. Después que pasa el niño trae muchos beneficios. Muchos beneficios. Y en la etapa de la rehabilitación, la reconstrucción, claro, hay mano de obra, se genera empleo por la cuestión de la edificación de las nuevas casas, mejoramiento de infraestructura. Lo que tú dices, lo que dice el ingeniero Laverrí, en el campo se mejora la condición para el plantío de arroz, de algodón, de mango, de banano orgánico, animales domésticos, etcétera. O sea, después que pase el niño viene un boom económico. Así es. ¿No es cierto? Obviamente. Pero mientras en la prevención tenemos que trabajar en la prevención, y cuando se está presentando tenemos que trabajar para evitar pues males mayores, ¿no es cierto? Así es. Ok, Coco, te agradezco muchísimo a ti también por el programa y te deseo éxito. Gracias por todo. Ya, muchas gracias. Estuvo con nosotros pues el encargado de la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura en lo que se refiere a prevención y atención de desastres, el ingeniero Hugo Ruiz Soto.